aquí con Victoria Donda, titular del INADI, la conocen bien. Victoria, buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. También estamos con Carlos Selva, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, rama masista en particular. ¿Está bien dicho, Carlos, así? Sí, por supuesto. Jefe político es el ministro de Economía. Por supuesto. ¿Y te gustaría que sea presidente el año que viene? No creo que tenga... Vamos al hueso, Carlos. No, sí. pero yo creo que hoy, quienes conocemos a Sergio, hoy por hoy, lo que ha hecho, como a todo lo largo de su trayectoria política, es cumplir con los objetivos que asume. Y hoy por hoy está con una sola tarea, que es tratar de dominar la inflación, generar una mejor distribución de la riqueza, y no creo que tenga otra agenda más en la cabeza que esa. Sí, la verdad que se lo ve, a diferencia de otros tiempos, no ansioso en ese sentido. Exactamente. Bien, hay como una maduración ahí de parte de Massa. Que no son solamente los años, sino también la experiencia asumida. Creo que todos estamos medianamente valorando la parsimonia que ha tenido para momentos tan difíciles y el temple que ha tenido, por la palabra más concreta es temple, con respecto a algunas situaciones políticas, algunas situaciones de las que ha tenido a él como protagonista en la Cámara, que ha sabido sobrellevar. La experiencia de la Cámara a Sergio le dio, la verdad, un reconocimiento que hoy le va a servir a la función asumida, que es un montón de personas que no lo conocían, que tenían una evaluación de su persona por lo comunicacional o por lo que transmiten otros, y realmente a medida que lo fueron conociendo, fueron valorando una persona que cumple, que tiene capacidad y compromiso que toma, lo cumple. Bien, ya lo publicitaste bastante, podemos... Digo lo que bien. Pienso. Es lo que piensa Carlos, bien. Y con Ivana González, socióloga, politóloga, analista política. Ivana, muchísimas gracias Gracias por la invitación. Victoria, hablábamos del crecimiento de la inflación de los pobres, dicho un poco en bruto, pero la verdad que es así, porque la canasta básica es en parte eso. ¿Tiene algún correlato en algún tipo de discriminación? Digo, ¿pasa algo en la sociedad cuando crece la pobreza, crece la inflación y afecta en particular a los sectores más humildes? Digo, ¿hay un correlato de aumento de la discriminación? Siempre, porque la primera causa en la Argentina, a pesar de que Argentina es un país, una sociedad que le gusta autopercibirse como una sociedad no racista, Argentina es una sociedad profundamente racista, y de hecho la primera causa de discriminación en la Argentina es el racismo asociado a la pobreza. Sí. Por supuesto, en crisis económica, que puede ser, digamos, la crisis generada por la inflación, cualquier crisis, lo que se hacen es estas asimetrías, estas inequidades que hay en la sociedad se desnudan, se expresan de una forma más clara y se muestran de una forma mucho más cruda. Profundamente racista, la verdad que es fuerte. Es fuerte, digo, sí. ¿Hay parámetros para compararlo, digamos? ¿Por qué Argentina? Todos los países son racistas. Digamos. No es que hay un país en el mundo donde nos vamos a mudar y va a dejar de existir el racismo. Existe, el racismo es un sistema de dominación. La característica de Argentina es que se piensa a sí misma, muchas veces una parte de la sociedad se piensa a sí misma como no racista, cuando en realidad los rasgos del racismo tienen rasgos muy criollos, digamos, ¿no? Tenemos un racismo criollo que no es el mismo racismo que el que se desarrolla en otras sociedades, pero lo es, digo, porque de hecho Argentina es un país fundado sobre las ruinas de una colonia, y de las ruinas de esa colonia heredamos el racismo. Sí, y ese concepto de pobreza y raza, ¿cómo se mezcla, digamos? Vos decís un racismo criollo, ¿qué significa? Racismo criollo, cuando nosotros hablamos de racismo criollo, justo hoy estuvimos dando un taller de racismo en la Quinta de San Vicente. Sí. Cuando hablamos de racismo criollo, lo que estamos hablando es de eso, es la construcción de un sector de la sociedad que se trata de invisibilizar. El insulto que más escuchas en la calle es el negro de mierda, negra de mierda, y la persona que no quiere parecer racista dice, pero yo te digo negro, pero de alma, o de cabeza, no de piel, no tiene nada que ver con el color de piel. Ahora, la verdad es que cuando vos vas a un barrio popular, las personas que viven en ese barrio popular son personas racializadas o no blancas. Y esto, ¿por qué es así? Es porque en Argentina, como en el resto de nuestro bloque continental, las personas que han acumulado vulneraciones en sus familias durante siglos y siglos han sido los sectores racializados, que además son las mayorías populares. Claro. Ahora, lo que es interesante también es ver
cómo la discriminación está en todos los estratos sociales. No es un fenómeno nada más que de la clase alta al negro de mierda, sino que me parece que está tan impregnado en la cultura que todos los estamentos lo tienen. Es como el patriarcado. Digo, hace un tiempo hablar de patriarcado, hace 10 años atrás hablar de patriarcado en la televisión era casi una cosa que uno no lo escuchaba. Vos no escuchabas hablar de patriarcado. Bueno, hablar de racismo hoy no se escucha, se va a empezar a escuchar porque hay que empezar a discutirlo. ¿Por qué? Porque cuando un problema no se discute y se niega, no se lo resuelve. Y Argentina tiene un problema que es complejo, que es por un lado las diferencias que tenés entre hombres y mujeres. Hoy a nadie se le ocurriría decir que hombres y mujeres somos iguales y que estamos todos en las mismas condiciones, porque sabemos que eso no ocurre. Bueno, a nadie no, si hay sectores que sí se les ocurre. Y la verdad es que plantear que todos la pasamos igual en el país también es algo que no debería ocurrir, porque alcanza con abrir la puerta del canal, salir y ver qué es lo que está pasando afuera. Los sectores dominantes son sectores que han acumulado privilegios en sí mismos y hay quienes expresamos otros sectores que no son esos sectores blancos y privilegiados. Victoria, ¿y por qué se avanzó tanto en la última década en ser mucho más conscientes respecto al machismo? Estamos todos más alerta, incluso los micromachismos cotidianos y después los tratos más gruesos, y en esto otro no se avanzó tanto. Hay algunas feministas negras muy interesantes. Bueno, Angela Davis es una de ellas, ¿no? Que es una feminista antirracista y que tiene planteos muy interesantes. Hay otras que son menos conocidas acá. Oye Curiel es una de ellas, es colombiana ella, y tiene un planteo que me parece que puede tratar de dar una respuesta a esa pregunta, que es: el planteo que hace Ochi Curiel como feminista es: mientras las mujeres blancas salen a la calle a pedir libertad para poder trabajar, nosotras estamos en sus casas cuidando a sus hijos porque trabajamos desde siempre. Entonces, las mujeres negras, las mujeres blancas, no están todas en las mismas condiciones. Y el feminismo lo que tiene es que nos cruza a todas. Ahora, evidentemente no la pasa igual una mujer blanca, no racializada y educada en la ciudad de Buenos Aires que una mujer racializada de alguna de las provincias de nuestro país. No la pasás igual porque las condiciones y las vulneraciones que sufrís y discriminaciones que te cruzan son distintas. Está bueno. Ivana, ¿coincidís? Digo, es la campaña que se viene en todo caso, digamos, tocó el feminismo, era evidente, digamos, Sí. había como una olla a presión ahí en términos culturales, no solamente políticos, y esto que se viene, lo que comentaba Victoria, del racismo, tener más autoconciencia sobre eso. A ver, yo creo que siempre que nosotros hablamos de desigualdades estructurales, eso está presente, digamos, ¿no? Si nosotros hablamos de la desigualdad de género, naturalmente hay un sesgo cultural que en general es mucho más difícil de romper que aquello que es más visible probablemente. Coincido en que no es lo mismo una mujer blanca que vive en la zona urbana que una mujer que vive en una zona rural y que esa diferencia existe. Ahora, creo que lo que nosotros tenemos que empezar a cuestionar son los factores, digamos, más estructurales y objetivos que hacen a esas desigualdades. Digo, hablamos de pobreza, bueno, ¿qué es lo que está generando esa situación? Y en ese sentido me parece que la combinación de las dos visiones es lo que nos permite hacer una agenda superadora, por lo menos para plantear la agenda del futuro, que sin duda es la igualdad, digamos, en particular la igualdad de género, ¿no? Está bueno. Carlos, metámonos en la situación económica. Qué complejo el tema de la inflación, ¿no? Digo, Sergio Massa está intentando bajarla casi por goteo, de forma paulatina. Hay algunas voces que dicen, ya eso no alcanza, hace falta una política de shock, porque siempre por una cosa o por otra termina siendo alta la inflación. ¿Cómo lo ves? No, lo veo como un tema complejo que tiene que ver con medidas macroeconómicas y también tiene que ver con algunas decisiones más estructurales del comportamiento de algunas cadenas. Te digo que si no había macros ordenada, no había micro. Sí. O sea, esta es la realidad. A veces uno escucha realmente uno de los problemas que son reales que tenemos, la falta de insumos para procesos productivos. Bueno, si no hubiésemos arreglado el tema macro, sí, no estaríamos discutiendo eso porque no habría posibilidad ninguna de llegar a importar algún insumo. Hoy, Sergio, lógicamente, se ha dado 2 etapas, la ha ido cumpliendo paso a paso, como vos lo decíamos recién, por personalidad. No tiene que estar de la mano de lo que es resolver un tema económico acuciante como es el tema de la inflación. Creo que ahí falta que tengamos un poco más
de acción sobre algunos formadores o deformadores de precios. Lo venimos hablando, creo que la última vez que estuvimos acá, le habíamos puesto el título de deformadores de precios, el abuso de algunas cadenas y demás. Y hoy se sigue viendo, pero lo peor con este proceso inflacionario es que se han perdido la noción de los precios relativos. Hoy, y no podemos, y esto es un tema cultural de nosotros, no solamente por la monetización, sino que realmente los insumos o los precios tomaron a un valor de referencia de $1 de 3.50, no bajaron un peso y sigue habiendo un proceso inflacionario sobre ese valor base que surgió de los 350 que estaba el dólar y que se justificaba ese desmadre. No nos tenemos que olvidar que además de todo, en esto hacen grandes negocios los poderes concentrados de la economía. Sí. Que además son los mismos sectores privilegiados de siempre. Porque una cosa me pareció muy interesante. Nosotros hablábamos de racismo y me dijiste, bueno, ahora vamos a hablar de economía. Es lo mismo. Cuando hablamos de racismo hablamos de un modelo de dominación, que por supuesto es complejo y se cruza con otros modelos, siempre hay que incorporar las dos miradas, pero hay una mirada que ni siquiera la discutimos y que tiene que ver con que esos sectores privilegiados, que son los sectores concentrados, y en la Argentina, por la estructura socioeconómica que tenemos ligada al sector del agro, esos sectores concentrados son los mismos sectores que han acumulado privilegios a sí mismos durante muchísimos años. Sí. En eso me parece que nosotros tenemos hoy un desafío, que es darle respuestas rápidas a quienes no han tenido respuestas rápidas, porque estos sectores cuando buscan respuestas las obtienen rápido. Ahora, sectores concentrados hay en todas partes del mundo y no hay este nivel de inflación, también es cierto. También es cierto. Pero tienen una conformación social, el sector empresarial, que tiene identidad nacional, cosa que acá en Argentina no existe. Sí, no solo eso, sino otras características que tienen que ver con la concentración económica en cada uno de los rubros, ¿no? Los niveles de monopolización y oligopolio que tenemos nosotros en la Argentina son muy peligrosos y me parece que en eso tenemos, sí, como país, digamos, tenemos una ventaja que a veces no lo usamos, que es la cantidad de personas organizadas que tenemos dispuestos también a que se cumplan con los precios de referencia, ¿no? Que hoy esté casi 2.000 pesos un kilo asado en la Argentina es un problema que no solo lo tenemos que discutir desde el Ministerio de Economía, sino que lo que tenemos que discutir de cara a la sociedad y empezar a plantear medidas y formas de controlar esos precios, que no va a ser la forma de bajar la inflación, pero por lo menos de controlarla durante unos meses. Bien, pero por ejemplo, ¿qué medidas concretas? ¿Control cómo? Yo creo que los controles de precios populares son una de las respuestas que tenemos que dar. No funcionaron. No han funcionado durante un tiempo, no son la respuesta a la inflación. La inflación es un fenómeno complejo que no solamente incluye el control de precios, sino que incluye la expectativa inflacionaria, que incluye el control sobre esos grupos concentrados y que incluye la desmonopolización de algunos de los sectores. Digo, el por qué vos tenés el 1,5 litros de aceite a 1.000 pesos tiene que ver con que hay una sola empresa que te monopoliza casi el 80% del mercado. Bien. Carlos, si se viene... no, perdóname. No, pero te digo, dentro de lo que decía Vicky, la otra vuelta, esto en una estación de servicio vale más que 1 litro de nafta, y es medio litro. Sí. Un kilo de algún proceso de elaboración de harinas, los bizcochitos valen 1.800 pesos el kilo. La pregunta es, ¿cómo se desmadró de esta manera? Bueno, sí. ¿Quién fue al que se le escapó la tortuga, en todo caso, cadenas, para que las cosas crecieran? Azúcar, aceite, harina, son temas fundamentales, y lácteos. Esos 4 elementos tienen que tener una acción de gobierno sobre una de las cadenas con mucho ruido, con mucha decisión y con mucha firmeza. Bueno, la inflación también tiene ¿a quién no hay? Como es un fenómeno complejo, no hay una sola respuesta. Sin lugar a dudas, el acuerdo con el Fondo Monetario y cómo pesa ese acuerdo con el Fondo Monetario en nuestra macro y microeconomía, porque parece que hablamos de cosas que no le interesan a la gente, pero la verdad es que desde hace 70 años a esta parte, los argentinos y argentinas venimos sufriendo una relación con el Fondo Monetario que además se agudizó con el último préstamo que el Fondo Monetario le hace a Macri, o sea, se volvió más grave esa relación que tenemos con el Fondo Monetario y hoy tenemos sí que llevar adelante una discusión, porque el cómo hacemos
cómo llevamos adelante esa relación, después influye en el changuito que tenés ahí atrás. Sí, por acá, dando vueltas. Un comentario cortito, vacíos, ¿no? si me permiten, en relación a lo que decía ella. Yo creo que el tema de la deuda sin duda es un tema estructural, pero me parece que es, digamos, no es el único. Que nosotros necesitamos discutir un montón de otros problemas de carácter estructural, digo, el 50% de los trabajadores trabajando en la informalidad, problemas de indigencia, problemas de pobreza estructural. Digo, la gente sale a laburar, labura 8, 10, 12 horas y no consigue que le alcance el salario, digamos, una caída brutal. Entonces, en ese sentido, me parece que nosotros tenemos que ver cómo hacemos para pensar un modelo en el mediano y en el largo plazo, que es lo que yo no veo, digamos, la incertidumbre con la que yo me encuentro, porque hablamos de control de precios y me da la sensación que es una medida aislada y no una medida estructural, digamos, que donde lo que se está pensando es la solución más macro, digamos, más de mediano. Ivana, estamos a la vuelta de la esquina de que empiece la campaña electoral, el clima, la inflación va a ser el tema, porque es la preocupación de los ciudadanos, y al mismo tiempo da la impresión de que nadie puede decir yo tengo la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Porque Macri se fue con 54 puntos de inflación, a este gobierno le está costando horrores, vamos a terminar el año con 100 puntos de inflación. ¿Cómo hacer campaña cuando nadie puede decir yo la tengo? Sí, mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es sincerarse, digamos, con la sociedad respecto de qué es lo que efectivamente está pasando. Y por lo menos yo pertenezco a la Unión Cívica Radical, aparte, digamos, de ser politóloga, y lo que nosotros estamos pensando, digamos, en el marco de Juntos por el Cambio, tiene que ver fundamentalmente, digamos, con tratar de pensar este modelo de mediano y largo plazo que te digo, basado en el crecimiento económico, en el desarrollo y en la generación de empleo genuino, digamos, porque si no es una máquina, digamos, de administrar pobreza, porque nosotros podemos seguir gastando dinero en atender la urgencia cuando en realidad lo que tenemos que generar es ese empleo genuino para que le genere recursos al Estado para poder financiar mejores bienes y servicios y demás, y retirando, digamos, a la gente de la asistencia. Está bueno. Vamos a escuchar a Pablo Moyano, uno de los 3 jefes de la CGT, que hacía una advertencia muy concreta. A ver, lo escuchamos. Vinieron con un 84% ridículo, no lo aceptamos. Nosotros estamos pidiendo un 131%, estamos pidiendo el aumento de adicionales de las 18 ramas y estamos pidiendo un bono a fin de año. Nos sigue faltando el respeto después que el gobierno, los medios de comunicación y los empresarios no le echen la culpa a los trabajadores camioneros, porque vamos a alargar distintas medidas de fuerza. Después, si hay desabastecimiento, no es culpa de los trabajadores camioneros que dieron su vida en la pandemia y hoy no son reconocidos. Ahí estaba el líder camionero y uno de los 3 jefes de la CGT, muy concretamente, decía, si no arreglamos, paro la semana que viene. Carlos, ¿cómo ves esta situación donde los gremios más fuertes claramente piden 100 puntos más, 131, pedía con razón en algún punto, pero al mismo tiempo los gremios que son más débiles, digo, que no tienen ese volumen, que no pertenecen a ramas tan productivas, digo, que generan tanta plata, y ni hablar los trabajadores fuera de convenio, quedan out de ese crecimiento. Todo el tema sigue siendo lo mismo que estábamos hablando. O sea, y lo hablábamos con ella un poco fuera de cámara, digamos. Hoy tener las paritarias abiertas y estar permanentemente en una situación casi de conflicto, porque un tema de tironeo es casi un conflicto, que tendrá un canal, derivará según las consecuencias y la amplitud que tengan cada uno de los negociadores. Pero realmente el tema de fondo es ese. Lo real es que hoy también, en esto que ella comentaba, nosotros tenemos una economía popular que hoy está consolidada, que está fuera del sistema formal, pero que es una economía que hoy está incidiendo, que a su manera y en forma indirecta está contribuyendo también al PBI, que también es una realidad y que tiene que ir de la mano su integración a los sistemas tradicionales, va a costar muchísimo más. Yo hoy creo que si nosotros hablamos de trabajadores formales y pérdida del salario, yo no quiero dar con precisión, pero un programa que hubo hace poquitos días marcaba que el salario en el PBI incidía prácticamente el 36%, creo que tal vez lo tenés más claro vos que yo. Hoy estamos en el 22%. O sea, esa pérdida
del poder del salario en la construcción del PBI es lo que marca la situación que tenemos hoy y que nos va a generar que comenzó a bajar con la asunción de Macri, digo, ¿no? Porque esto también digo, hay que plantearlo y hay que recordarlo. No solo los niveles inflacionarios, sino la menor participación de los sectores populares y de los trabajadores en ese Producto Bruto Interno. Y otra cosa que también hay que decir es, si bien no incide directamente la paritaria de los gremios más poderosos, más aguerridos, que más defienden a los trabajadores y trabajadoras, en todo caso, sí lo que hace es empujarlas para arriba, ¿no? Y eso empuja para arriba todo. Entonces, la verdad es que hay que poder escuchar a quienes representan esos sectores. Victoria, vos decías bien, digo, durante el gobierno de Macri perdieron más o menos 20 puntos los trabajadores. La verdad que es una bestialidad. Ahora ni atisbo de que eso se recupere y no está ni en discusión. Es una de las deudas que tenemos y sigue están en discusión. Hay muchos de nosotros y nosotras que venimos planteando que por delante tenemos el desafío de recuperar esos puntos que han perdido los trabajadores y trabajadoras durante el macrismo. También hay que decir que la deuda con el Fondo Monetario contraída por el macrismo, una deuda histórica, que además el Fondo Monetario nunca le había dado esa cantidad de plata a ningún país en los 90 años de historia, esa deuda ha generado una losa muy pesada sobre el futuro de los argentinos y argentinas si no nos animamos a sentarnos y rediscutir algunas de las condiciones. Porque luego eso genera también mayores niveles de profundización de la pobreza. Y en función de esto, ¿no? Decís ese piso que dejó Macri tan problemático, pero ¿cómo evalúas la gestión económica del gobierno? Hace unos días decías que la gente, muchos de los votantes incluso del Frente de Todos, la están pasando mal. Y se los hacen saber, esa es la parte que más allá de a quién votaron, ¿no? Porque todos la están pasando mal. Quién votaron o no votaron en el cuarto oscuro, hay mucha gente que la está pasando mal de todos los sectores, salvo los minoritarios y privilegiados que siempre existieron y que existen en el país. Una clase media que tiene un poco más de espalda, digamos. La clase media la está pasando mal, los sectores populares la están pasando mal, y esto hay que poder decirlo y hay que poder discutirlo. Y esto tiene que ver con discusiones que hay que dar de cara a la sociedad. O sea, me parece que nosotros tenemos como gobierno tuvimos dos grandes problemas. El primero fue el gobierno de Macri y la deuda que nos dejó. Y no lo supimos decir en su momento. Y el segundo, obviamente, fue la pandemia y hoy enfrentar esas condiciones que nos quedaron es un gran desafío que tiene sobre sus espaldas, sobre todo Sergio como ministro de Economía. Yo confío en que vamos a encontrar la forma de darle respuesta a la sociedad, sobre todo a aquella parte de la sociedad que no ha encontrado esas respuestas. Porque cuando el sector del agro va y reclama por las retenciones, las respuestas suelen aparecer más rápido que cuando vamos y reclamamos por el changuito que no podemos llenar. Sí, el famoso bono, por ejemplo, para los más... o las paritarias que está reclamando Pablo Moyano. Bien, después te voy a preguntar, Carlos, ¿qué pasa con el bono? ¿Llega el bono o no llega el bono? Pero quiero escuchar primero a Juan Mansur, jefe de gabinete, que se va a ir, no sabemos cuándo, dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, el año que viene, pero va a abandonar, sí, el gobierno y vuelve a Tucumán. A ver... Yo sigo trabajando a la par del presidente de la Nación como su jefe de gabinete de ministros y cualquier decisión a futuro el año que viene obviamente va a ser conversada y acordada con el presidente de la Nación. Ahí estaba Juan Mansur. ¿No es medio rara la situación de Mansur, que hipoteca un poco su vuelta a Tucumán? Va a ser dentro de unos meses, había entrado con mucha fuerza al gobierno. ¿No es extraño esa dinámica, Carlos? No, Juan es un tipo que realmente inspira respeto, es un trabajador, demostró, tuvo una impronta al principio, después por decisiones que desconozco si fueron propias o fueron consensuadas, digamos, tuvo otra rutina de trabajo que yo creo que la mejor era la que había tomado al principio, pero es una persona con la cual uno sabe con quién está hablando, no solamente por ser gobernador, no solamente por ser el ministro de Salud, sino que es un dirigente respetado por los dirigentes y que realmente tiene una aceptación en Tucumán. Yo he tenido la suerte de poder participar de algunos eventos muy particulares, de fechas conmemorativas del justicialismo,
y realmente, bueno, a mí me sorprendió realmente el poder de convocatoria y demás. Son dirigentes que hoy, como todos, están preocupados, no quieren aferrarse a un sillón como para decir que incomodan al presidente, dejan siempre abierta esa posición, lo dijo al final, lo va a consensuar con las decisiones que tome, la va a consensuar con el presidente, y creo que hoy todos estamos esperando que haya mucha más armonía en nuestro gobierno. En ese sentido, creo que hay temas que son coincidentes, más allá de los matices para enfocarlo. Vicky decía lo que es el tema del Fondo Monetario, la deuda. Nosotros tenemos una gran responsabilidad que tal vez hemos gastado mucho el tema de hablar de lo que es el Fondo Monetario, la deuda como muletilla política, y el ciudadano común no interpreta que eso le cambia la vida del día a día. La incidencia que tiene estar endeudado, pareciera que se ha pasado un momento que la disociación de la deuda no tiene, la deuda externa estamos hablando, nada más ni nada menos que moneda fuerte, no tiene que ver con su vida cotidiana. En eso nos han considerado, cuando hablamos de eso, dicen no, es un tema político, y es el día a día. Y después el proceso, como digo, de todas las variables que están, y hay cosas que tenemos que corregir. Mira, hoy hablábamos del tema de lo que es la economía del conocimiento, una de las cosas que nos sentimos orgullosos del potencial de los argentinos, el crecimiento que hemos tenido. Ahora, hay incentivos muy fuertes, el gobierno lo volvió a ratificar, a través de Sergio Massa volvió a ratificar incentivos. Bueno, ahí vos tenés incentivos que hoy no están tabulados y recibe beneficios el generador de un sistema o de una plataforma que puede llegar a utilizar o dinamizar una logística de un negocio, y tenés Mercado Libre que también está dentro de las mismas condiciones. Claro. Una empresa que vale 55.000 millones de dólares. Entonces digo, hay que cambiar un montón de cosas. Entonces, todas esas variables es un poco las que hoy se están mirando, y esto no lo habló Sergio, lo estábamos hablando entre los diputados cuando estábamos discutiendo algunas cosas del presupuesto. Entonces digo, hay un montón de cosas que esta Argentina ha optado los gobiernos de buena fe, y ha habido un correlato de aprovechamiento de montones de medidas que tenían un incentivo hasta altruista, por decirlo de alguna forma, y que hoy requieren de que paremos la pelota. Estos temas que estamos hoy en un proceso inflacionario muchas veces licúan la mirada sobre determinados sectores, y hoy es imperioso, y por eso también Sergio Massa mandó un desagregado de lo que implican determinados beneficios fiscales que harían que Argentina no tuviera déficit. Ahora, ¿los podés borrar todos de un plumazo? La verdad es que no. Que vamos a trabajar para ir solucionando algunos de esos que vino como desagregados. La primera vez que yo veo, realmente con mucha contundencia y con solvencia de por qué hay un desagregado. Bueno, hoy estuvimos hablando y creemos que algunos consensos vamos a llegar como para ir ordenando algunas cosas que tuvieron un objetivo en un determinado momento y que hoy están distorsionadas totalmente. Y como poner también esto, me parece muy interesante el planteo que hacíamos recién de mirar integralmente la economía, ¿no? Ahora, siempre que uno habla de mirar la economía en forma integral, dice cosas como los sectores más postergados, el amplio margen que tenés de trabajo no registrado, cómo hacemos para incluir eso, no aumentar los beneficios, en realidad las formas de paliar las crisis, que serían los planes sociales. Siempre nos enfocamos en la pobreza y nunca en los que generan esas condiciones de pobreza, ¿no? A mí me parece que eso también es interesante cuando hablamos de la economía, cuáles son los desafíos que tenemos por delante. Yo vengo de un sector popular, represento sectores populares, y creo que es muy importante empezar a hablar de por qué estos sectores populares están cada vez más pobres. Sí. Yo quiero discutir no solamente cómo se reparte la asistencia, porque obviamente en un momento de crisis asistencia tiene que haber, sino por qué necesitas esa asistencia. ¿Quién se llevó la plata que entró en este país? Pero no hace falta, me dan ganas de repreguntar también, que crezca la Argentina, porque hace una década que no crece. Por supuesto que sí. ¿Dónde está la plata? Pero esto es, ¿dónde está la plata que se llevaron? Sí, yo creo que en ese sentido, digamos, así como yo te decía, veo un escenario social muy complejo y hasta te diría riesgoso, digamos, en términos de la red social, cuando se profundizan tanto estas desigualdades. Lo que yo veo es un escenario con muchísima incertidumbre, ¿no? Donde hay un frente oficialista que a mí es lo que más me preocupa, porque tiene la responsabilidad de gobernar por un lado, y por el otro, digamos, un frente opositor que está preparado para ir a la competencia política para que la gente tome la decisión el año que viene que crea más conveniente. Está preparado para ir a la competencia política, pero con soluciones.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el trabajo que nosotros venimos haciendo en el marco del trabajo de las 3 fundaciones de los partidos que integran Juntos por el Cambio es un trabajo realmente serio. De hecho, a mí mañana me toca participar en el ámbito de una reunión donde se van a discutir temas de Estado y demás, pero donde se están pensando políticas públicas de carácter integral con una mirada transversal, digamos, donde estén la cuestión de la perspectiva de género, por ejemplo, presente, digamos, una cosa que dé respuesta. Hay un programa económico para llevar adelante si la oposición llega... Sí, claro. Hay un grupo de economía, digamos, un conjunto de economistas que están discutiendo, digamos, todas esas opciones y están armando una plataforma de gobierno. Esperemos que no sea el mismo plan económico que ya llevaron adelante. No, pero aparte, digo, más allá de cómo te aguijonea Victoria, digo, todo bien con el está bien, es parte del debate. Hay un trabajo de las fundaciones. Ahora, una cosa es que gobierne Macri, otra que gobierne Manes, otra que gobierne Patricia Bullrich, otra que gobierne Larreta. Digo, el presidente en un sistema presidencialista como la Argentina le pone una impronta fuerte. Fuerte. Y entonces... Y en ese sentido yo creo que, digamos, hay construcciones distintas. Yo creo que, por ejemplo, la de Manes, que para mí es un candidato súper competitivo, es la que mencionaba él. Es esta perspectiva de la economía del conocimiento, la mirada del largo plazo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener un montón de realidades que son inminentes. La transformación tecnológica es inminente. Tenemos que discutir qué va a pasar con los empleos. Digo, un montón de situaciones que no tenemos tiempo de quedarnos, a mi entender, y quizás una diferencia con Vicky, quedarnos discutiendo quién es el responsable, digamos, sino cómo hacemos para sacar... Lo que pasa es que no para vamos pensar a poner las a los políticas mismos que puedan intervenir a los esa mismos situación. responsables del primer desaguisado, no los vamos a poner nuevamente en el mismo lugar. Por eso me parece que el desafío, por lo menos que nosotros enfrentamos como oficialismo, y creo que es bueno discutirlo de cara a la sociedad, es no solo preocuparnos por la crisis económica, sino por los resultados de esa crisis económica, que lo que hace es llevar adelante una agudización de la violencia y una profundización de, en algunos casos, de miradas reaccionarias y autoritarias que, te diría, no encuentran lugar en la política. De todas formas, pero lo que quiero decir es, hay quienes pueden trabajar en fundaciones y está muy bien, y hay quienes militamos toda la vida en la política, pero sí me parece que tenemos que poner en valor la democracia, ¿no? El compartir espacios políticos con aquellos que hoy están atentando contra la democracia, porque yo no me voy a olvidar que venimos discutiendo en estos días un intento de magnicidio y dentro del bloque opositor dirigentes políticos que aún no han condenado ese intento de magnicidio. Patricia Bullrich. Te referís a Patricia Bullrich. Mauricio Macri, hay que decirlo, se solidarizó muy rápidamente. Se solidarizó muy rápido, después dijo que era un loquito suelto, ¿no? Sí. Digo, mucho antes de que la justicia diga qué es lo que pasaba, antes de que la justicia hoy aporte las pruebas. Oficialismo que también dijeron en las primeras horas que era un lobo solitario. Agustín Rossi, jefe de la AFI, fue una de las personas que lo dijo el fin de semana posterior al atentado. Después se fue conociendo. Yo creo que al calor de empezar a conocer, esas voces fueron quienes salieron a plantear precisamente lo contrario y otras voces no. Al calor de conocer que familiares relacionados con Caputo le transfirieron a una empresa relacionada con los copitos más de 8 millones de empresa, por cierto, hay que destacar. No son los copitos. Bueno, no, perdón, uno de los dirigentes de Revolución Federal. Lo digo porque la causa no es, o sea, en la causa del intento de homicidio no está en este momento Revolución Federal. Está en la otra Revolución Federal. Hay otra causa aparte. Hay otra causa aparte de Revolución Federal, donde además está mi causa también. Que vos también denunciaste la semana pasada, no, la anterior, que fuiste a tribunal. Hace 15 días, sí, hace 15 días después de la amenaza. Así es. Entonces, la verdad es que todas estas cosas, la familia de Caputo transfiriéndole millones y millones de pesos a esta gente, o sea, es todo como muy raro, también tiene que ver con cómo construimos la democracia y consensos dentro de este sistema. Clarito, tenemos encuesta antes de ir al corte. Blanco Fernández, pay attention, por favor. ¿Es difícil? Esta es muy difícil. Ay, no. Se rumorea que varios ministros podrían salir del gabinete para irse a sus lugares de origen. Sí. ¿Qué pensás de estos movimientos? Las opciones son... A ver. Es una buena estrategia. Hay que quedarse y bancar. Que vuelvan al territorio. Soldado que huye. Bancándolo. Yo pienso que la cuarta me la pone para que me ría, así que voto la cuarta. La cuarta, soldado. Bancándolo a Manso, que va a volver a
a Tucumán. Nos vamos a un corte, se quedan un ratito más, ya venimos.